Bendiciones para todos. Vamos a hablar de Yom Kippur. Ya sabemos que el mandamiento se encuentra en Levítico, Vayikra capítulo 23, verso 17. También en el día 10 de este mes 7 será Yom HaKippurim, día de expiación. Convocación apartada será para ustedes, y ustedes afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda hecha por fuego ante Yah. Y todo trabajo ustedes no harán en este día, porque este es un día de expiación para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Porque toda alma que no se aflija en este mismo día será cortado de su pueblo. Y toda alma que haga cualquier tipo de trabajo en este día, haré perecer esa alma de en medio de su pueblo. Todo trabajo no harán, es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones en todas sus moradas. Shabbat Shabbatón será para ustedes y afligirán sus almas. Desde el día 9 de este mes, de atardecer a atardecer, reposarán su Shabbat. Y hay varios puntos aquí importantes que hay que comprender, y lo primero que yo quiero enfatizar es que no es una opción ayunar o no, es un mandamiento. Nuestro Padre nos está diciendo que es un día de afligir nuestras almas, que es 24 horas en total lamentación. Y para eso vamos al libro de Joel. Joel, capítulo 1. Verso 14 y 5. 14 y 15. Proclamad ayuno apartado, convocad a solemne asamblea, reunid a los ancianos y todos los moradores de esta tierra en la casa de vuestro Elohim y clamad a Elohim. Es decir, día de proclamar a nuestro Padre, día de llanto, día de buscarlo con todo nuestro corazón, día de buscarlo para ser librados para el gran día de la ira. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahí mismo en Joel, en el capítulo 2, verso 12 y 13 dice: pero ahora, dice Adonai, sed vueltos a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Sea devueltos a Adonai vuestro Elohim, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que se conduele de la desgracia. Es bien importante esto porque el ayuno de Yom Kippur debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Es un día para nosotros no aparentemente tener un acto de contrición o de arrepentimiento, sino un día en el que nosotros lloramos, nos lamentamos, y ya nosotros no estamos llorando por los pecados en los que nos estamos revolcando, ya nosotros lloramos y es un lloro de gozo y de satisfacción de que nuestro Padre a nosotros nos libró de ese día grande y temible, de ese día de juicio que va a venir sobre la tierra, porque ya Yeshua que nos sacó, y nos lamentamos de que no haya sido antes, nos lamentamos de que antes no hubiéramos conocido de estas grandes maravillas, ¿verdad? El que se va a lamentar más adelante no va a ser el israelita converso, va a ser aquel gentil, aquel goyín de las naciones que no ha entrado en pacto. La persona que entra dentro del pacto de nuestro padre Abraham es una persona que ha entendido que los mandamientos no son gravosos, sino que son una bendición. Ahí mismo en Joel 2:18 dice: entonces Adonai, lleno de celo por su pueblo, tuvo misericordia de su pueblo. Es decir, que Abba ese día nos perdona, que es un día para que nosotros iniciemos nuestro ayuno al son del shofar. Es un día para que nosotros ese día proclamemos la santidad a nuestro Padre. Y yo insisto mucho en esto porque el ayuno no es si yo quiero hacerlo o no, es un mandamiento. Y si de entrada usted dice que no lo puede hacer, usted está poniéndole su condición personal
la está colocando por encima de la Torá. Y es ahí donde nosotros estamos cometiendo un gran error, porque actuamos por vista y no por fe. Creemos que no vamos a poder con el tiempo de ayuno, pero si el Padre está haciendo una ordenanza de ayuno, es porque nosotros debemos hacer el ayuno. El ayuno mueve la mano de nuestro Padre y guarda todo lo que nos pertenece. Por ejemplo, veamos lo que dice el libro de Esdras en el capítulo 8, verso 21. Y allí junto al río de Arabat, Esdras 8:21, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Elohim, a fin de suplicar de él un buen viaje para nosotros y para nuestros pequeños, así como para toda nuestra hacienda. Es decir, que el ayuno, verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Elohim sobre esto, y él atendió nuestro ruego. Nosotros en la iglesia habíamos aprendido que el ayuno mueve la mano del Padre, y eso es una verdad a media. ¿Por qué le digo que una verdad a media? Porque a veces creemos que el ayuno es un trueque que nosotros hacemos con nuestro Padre. Voy a ayunar para que tú te vas obligado a hacer esto o aquello a favor mío o de mi familia, pero no es así. El ayuno es un tiempo de humillación en el que nosotros pedimos que nuestro Padre nos guarde a nosotros, que sea solícito a nosotros. Y como dice el libro de Joel, quizás Él tenga misericordia de nosotros. No todos los ayunos son aceptados por nuestro Padre. Quizás, dependiendo de cómo es nuestra entrega en nuestro ayuno, ese ayuno es acepto o no. Por eso usted tiene que prestar mucha atención en cómo es que usted va a ayunar ese día, porque dependiendo de cómo sea su ayuno, va a ser la respuesta. Ahora, Yom Kippur es un día de reconciliación. Yom Kippur es un día de expiación, un día de libertad. Y hay unos pasos fundamentales que nosotros debemos seguir en nuestro ayuno de Yom Kippur, porque de nada sirve ayunar si no vivimos en santidad. De nada sirve ayunar si no ayudamos al pobre, si no oramos. Y eso lo aprendimos ¿en dónde? En Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Vamos a estudiar. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Por eso es que iniciamos nuestro ayuno con el sonido del shofar. A la casa de Jacob, denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados, que me buscan en día y muestran deseos de conocer mis caminos, como un pueblo que practica la justicia y que no abandonará la Torá de su Elohim. Me piden las ordenanzas de justicia, se complacen en la cercanía de Elohim. Decís que para ayunar y no hacéis eso, afligir nuestra alma si no te enteras. He aquí el día de ayuno, buscáis vuestro propio interés. Miren esto. Y apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente no ayunéis como ahora, si quieres que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Miren lo que dice. Dice, número 1, que ese día aflige al hombre su alma, que mueva la cabeza como junco y que se acueste sobre saco de ceniza, es decir, una apariencia. ¿Llamáis a eso ayuno y día agradable ante Jehová? No, más bien el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de maldad, es decir, los pecados, las malas conductas, la inclinación al mal, soltar las cargas de opresión, eso es libertad y sanidad. Esa debe ser la respuesta de nuestro ayuno. Hay liberación espiritual en nuestro ayuno de Yom Kippur. Dice, dejar libres a los quebrantados. Y esto es muy importante, yo quiero hacer énfasis aquí, porque dejar libres a los quebrantados nos corresponde a nosotros hacerlo. Soltar a aquella persona que nosotros hemos atado, con los dichos de nuestra boca, con nuestro acto. Hay una costumbre que hace en Yom Kippur hay una costumbre, y es que usted coloca en el Facebook, una costumbre que viene de nuestros hermanos de Yaudá. Usted coloca en el Facebook
Le pido perdón a todas las personas que me han hecho daño. Le hago una pregunta. ¿Eso es dejar libres a los quebrantados? ¿Eso es dejar libre a aquella persona que yo hago mal? De acuerdo a lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo, si llevando mi ofrenda al altar, ahí me doy cuenta que mi hermano tiene algo en contra mío, dejo la ofrenda en el altar y voy y arreglo las cosas con mi hermano. Yo no voy a ponerme a mandarle un mensaje a cada uno de ustedes, un mensaje en plural, o no me voy a poner a llamarlos. Darling, mija, si yo le hice algo a usted, perdóneme, porque yo soy consciente si le hice o no le hice algo a usted. Yo soy consciente si usted me afectó a mí en algo. Entonces, eso es una costumbre que demuestra un exterior, el rasgar nuestra vestimenta, mas no nuestro corazón. Si yo sé que tengo algo que decirle, yo me acerco y les digo. Eso es dejar ir al quebrantado, ¿verdad? Dejar libre a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Toda atadura espiritual se rompe en el ayuno de Yom Kippur. Toda atadura, tanto espiritual como física, porque muchas veces las maldiciones que nos han lanzado a nosotros, por decir algún chisme o la sonará, es una atadura. Dice el proverbio, se ataron con los dichos de su boca. Entonces, si usted le prometió algo a alguien, si usted hizo algún pacto, si usted hizo algo, todo eso usted lo arregla en aras de que ese día usted se presente delante de su Padre sin nada que le impida su ayuno, ¿verdad? ¿Por qué el día 10 del séptimo mes? ¿Por qué? Entre las muchas cosas que representa el número 10, vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 24. El número 10 representa nación. Entre muchas cosas, plenitud, muchísimas cosas representa el número 10, pero representa nación, dice. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí está hablándonos de nación. ¿A quién se le dio el mandamiento del Yom Kippur? ¿El Yom Kippur es para todo el mundo o a quién se le dio el mandamiento de Yom Kippur? El mandamiento de Yom Kippur se le dio a la nación de Israel. Es la nación de Israel la que recibe perdón en Yom Kippur. Perdón. Y para nosotros recibir el perdón que el Padre ofrece en el día de Yom Kippur, nosotros debemos ir al Elohim de Israel. Es el Eloha de Israel el que nos da a nosotros la oportunidad de ser perdonados a través de Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, para yo ser perdonado en Yom Kippur, ¿qué tengo que hacer? Número 1, volverme al Elohim de Israel. Número 2, volverme pueblo. Efesios 2:12. Ustedes lo pueden leer después. Y número 3, dejar de ser gentil. Primera de Corintios 12:2. Vamos a leer qué dice Primera de Corintios 12:2. Dice: sabéis que cuando eras pagano, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama a Yeshua anatema, y nadie puede llamar a Yeshua Señor si no es por el Espíritu del Padre. Entonces, cuando nosotros somos gentiles, nosotros hacemos y llamamos las cosas de cualquier forma. Pero cuando nosotros somos pueblo, sabemos que esos mandamientos se nos entregó a nosotros. Y por lo tanto, la nación de Israel es la que recibe perdón. El perdón solo está dado para la nación de Israel. Y eso es muy profético. Las naciones van a entrar en un juicio. Tienen que entrar en un juicio. Pero si esas naciones reconocen a Yeshua, entonces alcanzan la misericordia de Él, que es Él quien es el que va a venir a regir con vara de hierro, ¿verdad? Entonces,
nosotros escuchamos en la religión que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrible y que la gracia vino cuando vino Yeshua. Pero eso lo dicen los que no han entrado a la sabiduría, lo que la sabiduría no los ha iluminado, porque Yeshua magnificó la Torá. Yeshua dijo, en la Torá está escrito que el hombre y la mujer que sean encontrados en adulterio deben ser apedreados. Pero yo les digo que si tan solo el hombre la codicia en su corazón, ya es un adúltero, ya rompió el pacto. Entonces Yeshua lo que hizo fue darle un sentido mayor a la Torá. Por tanto, las cosas hoy, la manera como tú hoy guardas el ayuno de Yom Kippur, es una manera que tiene que ser diferente a como tú ayunabas antes. Tiene que ser diferente incluso a nuestros hermanos de la casa de Yahudá que no tienen al Mesías. ¿Qué dice Levítico capítulo 16? Verso 12. ¿Qué sucedía? Miren esto. Aarón decía, después tomará el incenciario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Adonai, y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. Recuerden que Jesús es el camino, ¿verdad? Y miren todo lo que era el tabernáculo. El tabernáculo tenía el altar, ¿cierto que sí? Donde se hacían los sacrificios, un camino que conducía al lugar santo. Luego puedo silenciarlos porque me ponen la mano en el micrófono. No coloquen la mano en el micrófono para poder silenciar. No se puede. Luego Aarón tomaba de ese altar el incienso, presten mucha atención aquí, y lo llevaba ¿qué? Detrás del velo, al lugar Kadosh Kadoshim. Una vez al año Aarón hacía eso. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 4? Vamos a leer desde el 2. Porque el tabernáculo fue preparado así, lo que les dije ahora. En primera instancia llamada lugar Kadosh. Ahí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Kadosh Kadoshim, es decir, el lugar santísimo, que tenía un incenciario de oro, el arca del pacto cubierta con oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Miren que es la misma palabra. Espiritualmente, ¿cuál es el sentido de esto? Apocalipsis 5:8. Y esto es bien importante porque con esto es que nosotros sabemos cómo nos presentamos delante de nuestro Padre. Todo lo que sucedió en el desierto es una sombra profética de lo que es, de lo que se mueve en el reino. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oros llenos de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Es decir, ese incienso que Aarón llevaba al lugar Kadosh representa nuestras oraciones, las oraciones con las que usted se presenta ese día. Si la vida de una persona no está cimentada en la Torá y en el testimonio de Yeshua, esa oración no es recibida. Esa oración es abominable delante de los ojos de nuestro Padre. Es tan abominable delante de los ojos de nuestro Padre que Yeshua nos enseña algo bien importante. Cuando yo digo Yeshua nos enseña, es todo lo que dice el Brit Hadashah, que es lo que representa el testimonio de Yeshua. Muchos van a ser vomitados de la boca de nuestro Padre. En aquel día yo lo vomitaré, le dijo él a Yohanan, ¿verdad? En Sihayón, Apocalipsis. ¿Y qué
es lo que una persona siente cuando algo es abominable delante de él, ganas de vomitar, ¿cierto? ¿Y dónde dice que la oración de cualquier persona que no está cimentada en la Torá no es un incienso agradable delante del Padre, sino que es una abominación? Vamos al libro de Proverbios, Misley, Proverbios, capítulo 28, verso 9. Esto es bien importante porque no es que yo soy simpatizante con la Torá, no es que yo sea simpatizante con algunas fiestas, porque si usted no celebra Yom Kippur, usted no puede entrar en el gozo de Sukkot. Su oración delante del Padre no es agradable. Mishlei, Proverbios 28, 9 dice: el que aparta sus oídos de oír la Torá, aún su oración le será, ¿qué? Abominable. Y por eso es que dice el libro de Apocalipsis que esas personas van a ser vomitadas de la boca de Yeshua. Porque ni siquiera la oración de una persona que no presta atención a la Torá llega delante del trono. Entonces, ese incienso que Aarón tenía que presentar en Yom Kippur son esas oraciones que tú y yo hacemos a nuestro Padre, pero que son agradables delante de Él, son humo ascendente que apacigua, ¿verdad?, el enojo de nuestro Padre cuando tu oído está atento a la Torá. Si tú no tienes tu vida cimentada en la Torá, ninguna oración que tú hagas es aceptada delante del Padre. Y es ahí donde a nosotros nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque nosotros vemos gente de Dios. Y cuando decimos gente de Dios es gente que se guarda aparentemente para el Padre. ¿Dónde están cayendo las oraciones de ellos que no tienen su oído apartado de la Torá? Que dicen que la Torá está abolida, que dicen que no es así, que Jesús vino a traer la gracia y abolió el Antiguo Testamento. Entonces ahí se encuentra usted con aquel pastor que usted quiere, con aquella hermana que usted quiere, y la Torá no puede ser cambiada, y dice que las oraciones de aquel que no tiene su oído atento a la Torá son que incluso su oración es una abominación. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 3 y 4. Y dice: y llegó otro ángel y se paró junto al altar de incienso, teniendo un incenciario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Elohim. Esto es poderoso y maravilloso. Son las oraciones de aquellos que tienen su oído apegado a la Torá, las que suben delante de nuestro Padre. Independientemente de si la persona es buena gente o no, la Torá hace una diferencia. Y nosotros debemos saber que tenemos que ser apartados, guardándonos en lo absoluto de todo aquello que puede impedir que nuestras oraciones sean ese humo agradable delante de nuestro Padre. Y es por eso que el Padre nos da una oportunidad cada año en el día 10, en donde hay perdón para la nación. Recuerden que les dije que el día 10 representa nación. Hay perdón para la nación de Israel, para que hagan un reseteo. ¿Por qué? Porque la inclinación al mal hace que el aroma de nuestra oración no sea agradable. Y por eso es que yo vivo en una lucha constante en que usted se aparte de aquellas cosas que no le agradan a nuestro Padre. Aquella cosa que usted no sienta paz en su corazón, efectivamente no le agrada al Padre. Ahora, vamos a Hebreos. Bendito sea Hashem por el Yom Kippur, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también Moshe lo fue en la casa. Eso es lo que nosotros debemos hacer.
Antes actuaba Aarón, ¿verdad? Moshe le dijo a Aarón que debía hacer esto. Hoy es Yeshua, nuestro Cohen Agadol. Antes era Aarón con Moshe, hoy es Yeshua, ¿verdad? Antes podía entrar una sola vez. Hoy Yeshua, ¿qué hizo? Somos libres para que a través de su sacrificio entremos no solo una vez, sino siempre. Sin embargo, como los seres humanos somos olvidadizos, por así decirlo, el Padre establece un día para que usted tenga en cuenta todo, porque nosotros en Yom Kippur estamos obligados. Ya esa es la última oportunidad que usted tiene durante todo el año para usted alinearse. Y es ahí donde usted empieza a meditar a quién le prometí, a quién le dije, a quién esto. Y usted tomar la decisión de nuevamente volver a caminar en santidad delante de su Padre. Vamos al libro de Mateo para ver qué fue lo que pasó aquí. Mateo 27, 50. Entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, entregó su rúa. Y he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. No hay más altar. Ya el sacerdote no tiene que entrar. En Yom Kippur, el sacerdote entraba una vez al año, solamente ese día. Y hay que ver que el sacerdote tenía que entrar de una manera especial. Si el sacerdote entraba en santidad, escuche esto, mantenía su vida, se mantenía con vida, y el sacrificio, la ofrenda y la expiación se le daba a todo el pueblo, porque el Padre aceptaba. Una manera del Padre mostrarle al pueblo que había aceptado la expiación de sus almas era porque no tenían que jalar al sacerdote muerto, que entraba con unas cosas, lo amarraban por la cintura, y si el hombre moría, eso representaba que no entró en santidad, y por obvias razones el pueblo tampoco estaba en santidad, y ese sacrificio no era aceptado por nuestro Padre. Hoy es más fuerte, porque si usted pisotea la sangre de Mashiach, antes el Cohen entraba, y no me voy a referir solo a Aarón, sino a todos los Cohen, entraban con la sangre de un animal. Hoy en día nosotros entramos, por eso es que yo le digo, con el Cordero perfecto que es Yeshua. Siempre que vayamos a orar, sea en la mañana o en la noche, nos presentamos ¿con qué? Con nuestro Cordero también, ¿verdad? Que es Yeshua. Yeshua es ese Cordero con el que entraba Aarón, o con el que entraba el Cohen Agadol. Si hoy usted pisotea ese sacrificio, no hay sino una horrenda cosa, una horrenda expectación de juicio. Es un estatuto perpetuo. Levítico capítulo 23, verso 27. Hay una connotación importante en estos versos. El día 10, que ya hablamos que representan 10 representa nación, la nación de Israel debe venir a afligir su alma, no como aquel que no tiene esperanza, sino como aquel que tiene un abogado que entra por nosotros todos los días delante de nuestro Padre a hacer memoria de nuestras ofrendas que son como humo ascendente. Ese día es un Shabbat Shabbatón. Es un día que es el Shabbat, el día más santo, porque ese día incluso nuestros hermanos de la casa de Yahudá se visten de blanco, algunos se visten de negro, otros no se ponen calzado. Todo lo que usted quiera hacer, eso no es Torah, pero todo lo que usted quiera hacer para representar que su alma está afligida, usted lo puede hacer, pero lo que usted no puede dejar de hacer es dejar de cumplir el mandamiento. Verso 29, porque toda alma que no guarde el mandamiento, que no se aflija en este día, será cortado del pueblo. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y toda alma que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, haré perecer a esa alma. Entonces, esto es un día que nosotros debemos hacerlo. Marcos 10:45. Yeshua murió por los pecados de todo el mundo.
Yeshua nos perdona de todos los pecados. Marcos 10:45. Mira lo que dice. Porque también el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Si se da cuenta, no todos entran. A pesar de que Él murió por todos, Él no es el rescate de todos. Él es el rescate de los muchos que lo toman a Él como su sacrificio perfecto, como su cordero perfecto, para que lo cubra con la sangre y lo ayude. Él redime solo a aquellos que buscan ser rescatados por Él. Entonces, eso que dice la religión de Él murió por todos, claro, es verdad, Él murió por todos, pero no todos son rescatados por Él. Y eso es lo que leímos aquí. Su pago es bien selectivo para aquel, como dice el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si alguno, es decir, que no todos lo hacen, ¿verdad? Eso, capítulo 21, verso 32. Miren esto, que hasta dónde llegó nuestro amado Yeshua. Hay muchos ejemplos, pero yo quise poner este. Pero si el toro acornea a su siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Mateo 26, ¿hasta dónde se rebajó nuestro amado? 26, bendito sea Yeshua por su sacrificio. 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la ocasión para dejarlo caer. Ya no hay más nada que hacer, o sea, ya no hay nada más que hacer. El sumo sacerdote, el Cohen, se lavaba, se cambiaba, entraba al lugar Kadosh Kadoshim. Si entraba en pecado, lo tenían que jalar, ¿verdad? Morían. Y por eso era que ellos se preparaban de antemano, como nosotros debemos hacerlo. Prepararnos de antemano para poder entrar allí. Porque miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Esto es tan importante. Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el perdón, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir ¿a quiénes? A los adversarios. Dice el 28, el que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Entonces, esto es bien importante. Y miren lo que dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo pagaré. Y otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo. Ya no hay más que hacer. No hay gracia. Si usted quebrantó la Torá, no hay gracia. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos esto. Para yo poder entrar en el regocijo de Sukkot, porque Sukkot significa regocijo, espiritualmente va a ser el tiempo en el que estemos viviendo 1000 años con Yeshua. Pero para usted entrar allí, usted tiene que haber pasado por la expiación. Si usted no es perdonado, si sus vestiduras no son lavadas con la sangre del Cordero, entonces usted no va a poder entrar. Recuerden que esto es vida por vida y Yeshua pagó con su vida por nuestra vida. No es una opción si yo quiero o no participar de Yom Kippur, si yo puedo o no. Es que es un mandamiento que no podemos dejar pasar, que no podemos quebrantar, porque si nosotros quebrantamos la Torá,
estamos pisoteando la sangre de Amashiach. Porque si continuamos pecando voluntariamente, ¿y qué es pecar? Pecar es transgredir los mandamientos, los estatutos, los preceptos que da nuestro Padre, ¿sí o no? Si yo voluntariamente me niego a hacer lo que mi Padre me está haciendo, entonces estoy pecando voluntariamente. ¿Y qué dice? Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Esto es muy importante, porque usted se va a encontrar con muchos maestros que dicen, no, usted puede orar parcialmente, pero el maestro no tiene la autoridad para cambiar la Torá, porque la Torá dice desde el día 9 al caer el sol hasta el día 10 al caer el sol, usted tiene que ayunar, ¿sí o no? Entonces no hay ningún humano que esté por encima de la Torá que pueda darle a usted una nueva forma de que usted cumpla el mandamiento. Ahora, habrá alguno que afligirá su alma tomando agua o tomando algún líquido, porque quizás tiene una condición especial. Habrá alguno que, aparte de ayunar seco las 24 horas, no se pondrá calzado sobre sus pies. Eso es una forma de demostrarle al Padre que está humillando su alma. Aunque eso no es Torá, está bien, porque yo no soy quien para juzgar la forma como usted entiende que debe afligir su alma. Pero lo único que le digo es que el día de Yom Kippur es un día especial en el que usted tiene que presentarse delante de su Padre con la ofrenda perfecta por todo lo que haya hecho, que es Yeshua. Y mi recomendación es que a partir del día 8 o desde ya usted empiece a tomar una dieta líquida, no coma tanto para que ese día el fuego no se encienda dentro de usted y tenga hambre. Que usted a partir de ya empiece a arreglar sus cuentas. Vuelvo y le repito, no espere de mí que yo lo llame. Darling, mija, si yo te he hecho algo en algún momento, perdóname, porque no es lo que me modeló Yeshua. Yeshua me dijo, si llegando al altar te das cuenta que tu hermano tiene algo en contra tuya, es decir, que le hiciste alguna falta a tu hermano, ve y da la cara. Entonces, si yo le hice algo a Darling, yo le digo, mamita, venga, yo sé que yo la ofendí X día, diciendo esto o haciendo esto. Yo quiero estar a cuenta con usted y con mi padre. Yo quiero que usted me haga el favor y me perdone. No, Darling, si yo en algún momento he hecho algo en contra tuya, que te ha ofendido, porque es que nosotros ponemos trabas para pedir el perdón. Pero Yeshua no puso traba para ser sacado fuera y entregarse. Miren lo que leímos. Por 30 piezas de plata, por lo que correspondía que se pagara a un animal que había sido acorneado. Ni siquiera lo puse al nivel de siervo, lo puse al lugar, al mismo nivel de un animal. Eso hizo nuestro amado por nosotros. Entonces, el sacrificio que yo voy a presentar ese día debe ser acepto delante de él. Que los ángeles, el malaf que está encargado de mí, coloque más incienso en mi oración. Y el Ruach puede interceder por mí porque se está dando cuenta que yo estoy ofreciendo un incienso agradable de nuestro Padre. Entonces, yo quiero hoy, porque esto me impactó mucho, que usted no olvide Proverbios capítulo 28, verso 9. Eso grábelo allí, colóquelo en un lugar donde a usted nunca se lo olvide. Misley, Proverbios capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído de oír la Torá, aún su oración le será abominación. Y recuerden que Yeshua dijo que él los vomitará de su boca. Entonces, quiere el Todopoderoso que ustedes y yo podamos entrar en un tiempo especial, que nuestro Padre sea con nosotros, que Yeshua, que ya dio su vida por nosotros, sea entregándonos su redención, su perdón, sea presentándose delante de nosotros como ese abogado que puede justificarnos cuando nosotros no tenemos cómo justificarnos, que Él sea. Recuerden que Él murió por todos, pero solo es rescate de muchos. Marcos 10:45. Nunca olviden que se rebajó hasta lo sumo. Y ese sacrificio estuvo desde antes de la fundación del mundo puesto ahí.
para que los descendientes de Adán y de Eva que habían caído puedan encontrar redención en Él todos los días, todos los días. Estos días para nuestros hermanos son tomados como los 10 días terribles, como los 10 días de duelo. No juzgue la fe de los demás, aproveche esa enseñanza que ellos le dan para usted ponerse a cuenta con las personas, para que el Padre le redarguya. Si usted va a estar ayunando, por favor me escribe para yo mandarle el Vidui. Recuerden que el Vidui no es más sino un modelo de confesiones organizadas, un modelo para que usted se presente delante de su Padre, porque suelen olvidarse las cosas que hemos cometido. Solemos ver espectacular la viga o la pajita que está en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que está dentro de nosotros. Entonces eso nos ayuda a organizarnos, a alinearnos de tal manera que presentemos un sacrificio agradable delante de nuestro Padre, que seamos ese día una ofrenda agradable delante de Él, y que no por error, por decir que no sabemos, nos vaya a suceder lo que pasó con los hijos de Aarón, que presentaron un humo, un incienso que no les correspondía a ellos presentarlo, ni siquiera era la forma, el orden del servicio como se debía hacer, y ellos cometieron ese error. Que nosotros no cometamos ese error, porque ya vemos que ya si pecamos voluntariamente no hay nada que a nosotros nos pueda ahora rescatar o hacer expiación por nosotros. Ya no hay más, ya Yeshua hizo todo lo que tenía que hacer. Y proféticamente esto dice muchas cosas. Proféticamente en Yom Kippurín es el día en que según Zacarías, como leímos, Yeshua va a posar sus pies, y ahí ese día Él va a decir: venid, benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Adonai. Y eso es lo que nosotros queremos sentir en ese día de Yom Kippur. Cualquier duda, con mucho gusto estoy para ayudarles. Les mando un fuerte abrazo, mil gracias por estar aquí, pero tenemos la clase con nuestro hermano Luis. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, que sea shalom para ustedes y para sus familias.